Quiero agradecer la invitación de la Cámara, del PAU, felicitar a Cristóbal Prado, primero, que es el gran motor de esto, ¿cierto? Lo ha sido siempre, cuando nadie creía en eso. Siempre es bueno reconocer a las personas que han hecho posible, por cierto, a todas las autoridades, al ministro, bueno, ahí está Cristóbal, ¿cierto? A Vicente Domínguez, de nuestro Premio Nacional, Teodoro Fernández, Pilar Jiménez, mucha gente, muchos amigos. Lo que quiero presentarle hoy día es una reflexión de lo que ha sido, vamos a ver si se da la presentación, del contexto en que estamos. Vamos para atrás. Y partamos con esta foto, porque no se nos olvide dónde venimos, ¿cierto? Estamos saliendo de una crisis, de una triple crisis. Una crisis que parte el 18 de octubre del 2019, parte antes, como decía el alcalde Durán, estuvimos en un conversatorio con el alcalde en la mañana, y esto claramente se venía dándose mucho tiempo, pero finalmente estalló. Y 18 de octubre, porque parece que no se ve acá, ¿se tiene que ver acá o no? Tendría que verse, ¿no? Entonces, ya, ok. Lamentablemente nuestros invitados no van a poder verlo, tienen que verlo allá, pero esta foto muestra lo que a mí personalmente más me impactó el día 18, que fue ver estas estaciones en llamas. Recorrí la ciudad, me tocó escribir un libro de eso, que se llama Siete Cabezas. Recorrí la ciudad para ver todas las estaciones que habían sido destruidas, 10 completamente destruidas, 18 parcialmente destruidas, las pueden ver en ese mapa. Y fueron estaciones que se destruyeron no en cualquier lugar, se destruyeron para dar conectividad y acceso a las comunas más densamente pobladas de Santiago. Se destruyeron para dar acceso a Maipú, a Puente Alto, a La Florida, a Cerrillos, a Lo Prado y Pudahuel. Casi 2 millones de personas quedaron sin movilidad ese día. Pero no fue el único factor. Esos puntos negros que ven ahí son los 200 y tantos locales que fueron saqueados y destruidos, y que le siguió a eso un conjunto de ataques incendiarios, ataques a edificios públicos, a oficinas del registro civil, a consultorios, a centros comerciales, ataques que se fueron dando en lugares emblemáticos como la famosa Zona Cero de Baquedano, pero también se fueron dando en el centro de Quilicura, en el centro de Maipú, en la intersección de Lo Prado con Neptuno. Y yo descubrí muy prontamente, recorriendo la ciudad, que no era cierto esta idea de que había ciertos códigos que se respetaban, que se atacaban ciertos memoriales y no otros, que se atacaban ciertos negocios y no otros. Lo que vi ese día y esos 4 meses que recorrí la ciudad fue una violencia muy significativa, que no respetó credos, que no respetó ideologías, que no respetó sueños, que no respetó tampoco el trabajo de miles de personas cuyos negocios fueron arrasados y de 12.000 vecinos de la llamada Zona Cero que vivieron un año bajo la amenaza de grupos violentos. La ciudad de Santiago, a los primeros días de noviembre, tenía varios puntos en llamas, como el que ven acá, que en la esquina de Santa Rosa con la Alameda. Tenía más de 200 supermercados destruidos, supermercados que abastecían barrios de clase media, que abastecían, esta foto la tomé yo en el supermercado líder de Tres Poniente de Maipú, un sector de clase media. Se destruyó se destruyó un Unimark, mucha gente quedó sin empleo, pero no fueron solo las grandes cadenas como algunos enamorados del estallido inventaron. Lo cierto es que vimos una destrucción dramática de pequeñas y medianas empresas. Esta foto muestra la sufrida ciudad de Valparaíso, una ciudad golpeada por las malas políticas públicas, golpeada por el deterioro, por el abandono y golpeada también por la violencia. Eso que ven ustedes ahí son vecinos y son pequeños comerciantes yendo a rescatar los pocos y nada que les dejaron. Cuando estábamos en el pic de esta violencia, llegó el COVID. Y el COVID apagó la violencia. No fue el acuerdo del 12 de noviembre. El acuerdo del 12 de noviembre condujo institucionalmente lo que les comenté antes. La segunda crisis que antecede lo que quiero conversar hoy día es una crisis demoledora, sanitaria, dura, que se ensañó con los barrios más humildes, con los barrios más densamente hacinados. Lo que muestro en este plano es una cosa bien dramática. A la izquierda, en amarillo y negro, los puntos de violencia del estallido. Amarillo el metro, negro los lugares con ataques incendiarios. Y a la derecha, en rojo, los sectores hacinados, los sectores donde el COVID se ensañó. San Ramón,
La Pintana, La Granja, la parte norte de Conchalí, la parte poniente de Quilicura, la parte oriente de San Bernardo, la poniente de Puente Alto. En esos sectores, que fueron los mismos sectores afectados por la violencia, los mismos, el COVID mató más gente, enfermó más gente. Y la tercera crisis es una crisis institucional. Esta foto la muestra, ¿cierto? Nuestros parlamentarios celebrando con selfie el 10% sin letra chica, celebrando una ley que va a hacer que la gente se gaste sus propios ahorros. Es bien curioso. Ellos se adjudican la autoría y el mérito de hacer que la gente se gaste sus fondos de pensiones. Una medida populista, una medida criticada por los expertos de izquierda y derecha, y que los parlamentarios defienden diciendo que es una ayuda necesaria, es una ayuda imprescindible, como si no existieran ayudas institucionales. En estas tres crisis que nos pegan, la social, la sanitaria y la crisis política e institucional, llegan los sueños de la ciudad COVID. ¿Y saben de dónde nacen esos sueños? Adivinen de dónde nacen. De las mismas personas que menos sufrieron con la crisis social y que menos sufrieron con la crisis sanitaria y que menos sufrieron con la crisis institucional. De nosotros, de las élites que estamos acá. Por eso aparece Anne Hidalgo con su discurso La ciudad a los 15 minutos. Anne Hidalgo, una alcaldesa muy carismática de París, que nos vende esta idea que funciona ni siquiera en el París rico donde ella gobierna. Ella no gobierna en el área metropolitana de París. El área metropolitana de París tiene 12 millones de habitantes. Ella gobierna dentro de la Périphérie, que es la ciudad rica de París, donde viven 2 a 3 millones de habitantes. Llega con mucha fuerza cuando viene la pandemia, la ciudad a los 15 minutos. Después llega el teletrabajo y se escriben unas columnas futuristas que dicen que prácticamente las oficinas se van a vaciar, que la gente no va a necesitar ir a trabajar, porque todos vamos a trabajar desde nuestras casas, amplias, por cierto, todas, ¿cierto? Amplias, para poder hibernar, como nos pedía el colegio médico, ¿cierto? Hibernando todas nuestras casas, teletrabajando, una cosa fantástica, con una posibilidad de vivir en el campo. ¿Qué mejor en la pandemia? Fíjate que la pandemia tuvo toques como nostálgicos, bucólicos, incluso románticos para algunos. Esta foto lo demuestra el perro, el campo, ¿cierto? Y un nuevo Chile. Porque después de haberlo pasado tan mal en la crisis social y en la crisis sanitaria y en la crisis institucional, nuestra clase política, no todos, pero una buena parte, nos ofrece un nuevo Chile a través de la Constitución. Entonces nos dice, ustedes lo han pasado muy mal en la crisis sanitaria, ustedes lo han pasado muy mal en la crisis social, pero ahora, y eso me lo decían a mí las personas en la calle, viene algo nuevo, viene un nuevo Chile que es la Constitución. ¿Cuál es la realidad, sin embargo? Esto es lo que yo creo que nos contaron y suena muy bonito. La realidad es que el hacinamiento fue el gran problema que reflejó la crisis social y sanitaria. El hacinamiento en el transporte público, esta foto de Juan Diego Santa Cruz que hicimos con nuestro amigo Martínez cuando escribimos el libro Infeeling, es la foto que a mí más representa lo que es el Transantiago. Humillación, rabia, estafa. Estafa porque nos costó 10.000 millones de dólares. Lo único que están enamorados del Transantiago todavía son los que lo crearon, una cofradía que describo bien en mi libro, si lo compran, para entender por qué costó 10 años arreglar el Transantiago. Pero esto del teletrabajo, del e-commerce, basta caminar por Santiago para darse cuenta que es una fantasía. Esta foto está tomada cerca de la calle Maipú, ahí en Santiago Centro, en el límite con Estación Central. El próximo jueves tengo una mesa de trabajo en el barrio Meix, donde el hacinamiento, la violencia está completamente desatada. Entonces esta cosa del e-commerce se contrasta tanto, ¿cierto?, con los centros aglomerados que uno ve en Meix, que ve en el centro de Puente Alto, que ve en la Alameda, que ve en Estación Central. Y bueno, nadie habló de la segregación tampoco. El Colegio Médico, desde luego, en su afán de hibernarnos con una cosa kafkiana, no, ni siquiera kafkiana, podría decir orwelliana, que era que todos viviéramos encerrados, no sé cuántos meses querían que viviéramos. Bueno, nadie habló de la segregación que implicaba estar encerrados en bloques de vivienda de 30 y 40 metros cuadrados, alejados y con entornos donde ni siquiera había la opción de recrearse. El ministro lo dijo, los campamentos no solo aumentaron, los campamentos se duplicaron. ¿Y saben en cuántos años se duplicaron los campamentos en Santiago? En 3 años se duplicaron. Y este campamento que ustedes ven acá está en Alto Hospicio.
Esta es la zona sur de Alto Hospicio. Tiene 3.000 familias. Es una favela directamente, que se armó en 2 años. Y está al lado de terrenos de bienes nacionales que están vacíos. Es una cosa que vamos a comentar al final, ¿cierto? Al lado de terrenos del Estado vacíos hay tomas de campamento informales. En Valparaíso aumentaron un 50% los campamentos. En Quilpué aumentaron un 106%. En San Antonio, 15 veces aumentaron los campamentos. Toda la zona alta de San Antonio hoy día es una favela. Y nadie habla de eso. Yo no he escuchado. Bueno, a nuestros especialistas, a nuestros arquitectos, ¿para qué decir lamentando con mucha timidez la destrucción brutal sobre el metro, brutal sobre nuestros bienes y espacios públicos? Y también el hacinamiento y la segregación. La ciudad de los 15 minutos parece que nos atrae demasiado, ¿cierto? Es tan seductora esta idea, pero tan distinta a lo que estamos viendo. Y la violencia que está instalada, no solo en Barrio Meix, donde se pelean con sables y palos, digamos, por dominar los espacios. La violencia que hoy día sigue existiendo cuando una persona dice algo que no le parece a otro. Cuando siguen atacando, ¿cierto?, recintos públicos. Cuando amenazan a una senadora como Carolina Goich por decir que no está de acuerdo con algo. La amenazan con matarla, con quemarle su casa. Entonces, este es el contexto en que estamos. Es una violencia que es minoritaria, que no fue el motor del estallido. Cuando uno hablaba con la gente que sufrió el estallido, le decían, nosotros no estamos de acuerdo con la violencia, pero pensamos que esta violencia va a dar algo bueno, que va a venir algo mejor después. Había una esperanza en la violencia, eso es muy duro. Entonces, ¿qué tenemos? Una elite knockout, llamo yo. Muy encerrada en sí mismo y en sus casas. Con un futurismo irreal. Un futurismo no solo irreal desde el punto de vista de la propuesta del colegio médico orwelliana, sino que también lo de los 15 minutos, el teletrabajo y la vida en el campo. Muy poca conexión con el país. Muy poca conexión con el país de a pie, que sufrió el estallido y la crisis sanitaria, más que nadie. Y lo más peligroso, levantando altas expectativas, muchas expectativas. Porque ahora todos los problemas que tenemos, o buena parte de los problemas que tenemos, las injusticias del país, esta mentira de los 30 pesos, 30 años, todo esto se va a arreglar con el proceso constituyente. Entonces lo que está esperando la gente hoy día es el proceso constituyente. Está esperando los resultados del proceso constituyente. ¿Por qué pasa esto? Este mapa creo que lo ilustra muy claramente. Acá yo separé la ciudad de los 15 minutos, que podría ser la ciudad moderna, el París de la Ana Hidalgo, ya saben, ¿cierto? Providencia, Ñuñoa, La Reina, algunos sectores bonitos, Santiago Centro, Vitacura, Lo Barnechea, donde ganó el rechazo, curiosamente. Ahí mucha gente decía, ahí donde ganó el rechazo, bueno, ahí también vivo yo, decían, pero yo no, yo voté apruebo, lo que está muy bien. Pero en esa ciudad de los 15 minutos no pasó nada en la práctica. Ustedes saben que no se destruyó ninguna estación de metro, no se quemó ningún edificio como los que se quemaron en las periferias, no se quemaron iglesias, no se saquearon pequeños negocios y restaurantes. Yo cuando volvía de mis recorridos y llegaba a mi comuna Las Condes, se vivía una realidad enfermiza respecto a lo que vivía en el resto. La gente trotaba, los perros corrían, la gente tomaba café y discutía sobre el nuevo Chile, los más progres lo hacían en el Tabeli y Manuel Montt, los más fachos lo habrían hecho en otro Tabeli, pero al final en el mismo Tabeli. Y todo era la ciudad de los 15 minutos, y la ciudad del resto invisible. 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 La destrucción de 28 estaciones de metro. Invisible haber dejado sin movilidad a 2 millones de personas. Invisible para el Colegio de Arquitectos, a excepción de su presidente y del Comité de Patrimonio, la destrucción de 14 edificios patrimoniales en el entorno de la Plaza de Baquedano. Que 12.000 vecinos hayan sido amenazados por barristas violentos que eran homenajeados después en el Congreso como primera línea. Esa fue la realidad. ¿Qué tenemos que hacer entonces, yo creo? Primero, esta para mí es, ustedes me excusarán, lo que estamos enfrentando nosotros. La ciudadanía le dio una opción a la clase política y a la élite. Nos dio una opción a la élite con el estallido. Después con la crisis social, pero no hay otra opción más. Eso es mi opinión. Tenemos el reloj de arena dado vuelta y necesitamos respuestas ahora. Por lo tanto, la primera propuesta es moverse rápido. Dejemos a todos los constituyentes, que está lleno, saca una piedra y aparece un constituyente, que se junten
Yo estaba proponiendo hoy día que hiciéramos un castillo, o estas viñas que están entre Valparaíso y Viña. Hay una viña que está ahí, no sé si la han visto, arriba de un cerro, que ahí se encierren a pensar el nuevo Chile, a soñarlo. Están arriba de la pelota soñando el nuevo Chile. Todos quieren ser constituyentes, todos quieren escribir esta página en blanco. Yo digo que bien, que lo hagan en una agenda, pero necesitamos otra agenda de inversión de corto plazo, de corto plazo. Hoy día es impopular hablar de corto plazo. Estaba en un programa de televisión y me decían, no, tú no te puedes preocupar del corto plazo. Están esta minucia del corto plazo. Bueno, en corto plazo la gente lo ha pasado mal por años y décadas en algunos casos. Es importante dar señales de cambio y darlas ahora. Moverse rápido. Reducir el costo de la vivienda. Este gráfico es de Tomás Izquierdo. Yo trato de no usar muchos gráficos en presentaciones, pero este me parece que es fundamental. Las barras rojas muestran el aumento del ingreso. La curva azul, el precio de la vivienda. ¿Se entiende, no? Los ingresos crecen a la mitad en que crece el aumento en los precios de la vivienda. O sea, en términos simples, estamos acumulando frustraciones, estamos acumulando una gran cantidad de gente que no puede comprar su casa. Que no puede comprar su casa. Tiene dos opciones, vivir hacinado, allegado, o tomarse una tierra en el campamento, y por eso se han duplicado los campamentos. Yo creo que hablar de nuevos barrios, yo lo quise, dije voy a dudar en esto, pero pongámoslo que sea un lugar común. Hay que construir barrios, ¿cierto? Pero con tres condiciones, más amplios, no podemos seguir haciendo viviendas de 30 metros cuadrados, ahí la Cámara tiene que hacer un esfuerzo, podrá ser en algunos casos, pero familias de 3, 4 personas viviendo en 30 metros cuadrados es insostenible. Es insostenible nomás. Más verdes y más accesibles. Accesibles bajo el concepto amplio de accesibilidad. De transporte, de movilidad, pero también de bienestar y de servicio. Este proyecto lo hizo el Estado con los privados. Fue una alianza público-privada. En el año 65, la Villa Frey, en 10 hectáreas, se construyeron edificios de 15 pisos, de 12 pisos, que tenían como concepto poder construir estos edificios de distintas densidades en un espacio común, que fuera un espacio verde, con servicio. Después le llegó un metro. Después le llegaron más servicios, están en Irarrázaval, y hoy día tú lo recorres y está tan vigente como el año 65. Más importante aún, los vecinos que viven ahí han visto valorizada su vivienda, han visto que su patrimonio sube en el tiempo y sienten orgullo de vivir en la Villa Frey. No es el mismo caso de muchísimos proyectos de vivienda social y de vivienda clase media que hemos construido, donde no hay orgullo y sentido de pertenencia, y tenemos que construirlo. Otro caso notable que se ganó un PAU, una empresa privada que decide invertir, EPCO en este caso, en el Hospital Ochagavía, antiguo hospital descontinuado después del golpe de Estado, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, una comuna que no tenía nada, donde Elwin puso un parque en un vertedero y luego Bachelet puso el otro parque en el otro vertedero y todavía nos queda un tercio, desde el año 90. Parque André Yalán, Parque Pierre Dubois, inversión privada. Y también acá lo pongo este caso de la empresa Patio, porque construyó en la antigua fábrica Sumar a pocas cuadras de la legua, desafiando al narco en buen sentido. ¿En qué sentido? En que podemos invertir ahí, en que podemos poner a los pequeños comerciantes, como también lo hace EPCO, darles un estándar mejor y darle una infraestructura de mayor calidad. Y lo tercero, para terminar, y donde me voy a detener un poco solamente, es un nuevo concepto que quisiera discutir con ustedes, que es la comunidad como un socio. Pero no como el socio del valor compartido, que hemos dicho tantas veces, de hablar con las comunidades, de llegar a acuerdos. No. No basta compartir valor, no basta con mejorar los entornos. Lo que estamos proponiendo es hacer un consorcio social. Es hacer una alianza público-privada, pero ya no entre empresas y el Estado, entre empresas y vecinos. ¿Para qué? La ley de aporte al espacio público es una ley más compleja que va a costar implementar. Los que son alcaldes lo saben, los que son privados también están lidiando con eso, ¿cierto? Se están haciendo planes de inversión para 200.000 UF, 2 millones de UF, y los proyectos van a poder construir 2.000, 3.000 UF. ¿Cuáles son los proyectos que podemos construir? Construyamos proyectos que están en los entornos más afectados por el COVID. Sabemos cuáles son, los alcaldes los conocen, está en Cerro Navia, un proyecto del presidente de la República para transformar esto en un espacio que deje de ser Eriazo,
que deje de ser inseguro, que tenga luminarias, que tenga veredas, cosas básicas estamos hablando, básicas. Un trabajo que hizo el Inteligencia Territorial de la Adolfo Ibáñez, ¿cierto? Identifica también, o sea, acá tenemos muy claros los lugares que tenemos que intervenir. Ejemplo, el consorcio social. Esta foto la saqué de un trabajo que se hizo en Talca. ¿Qué estamos proponiendo acá en particular? Estamos proponiendo que el Estado tome todos los terrenos que tiene abandonados, que lo hemos dicho hasta el cansancio, algunos se molestan. El ministro Desbordes no le gustó que le dijera que tenía que, ojalá, no hacer un negocio inmobiliario en el terreno del hospital militar para su personal, sino que entregar ese terreno para que su personal viva ahí, pero además nos hagamos cargo de la vivienda social de La Reina y Peñalolén. Usemos los terrenos que el Estado tiene. 1000 hectáreas en Santiago. Licitémoslos, pero a empresas distintas. Una empresa cuyos socios son los inmobiliarios con los comités de allegados. O sea, licitémoslos solamente a empresas que postulen con comités de allegados. Los otros no pueden postular. ¿Qué significa eso? Que una empresa organiza la demanda, como ya se hace muchas veces, se contacta con los comités vía municipio y postula a estos terrenos. Postula un proyecto que es codiseñado de verdad con los vecinos. De verdad, porque tienen un plazo para hacerlo. Postula ese proyecto y se lo adjudica la empresa que hace el mejor proyecto, previo requisito que estén los vecinos como socios, y con eso lo que creamos son propietarios inmediatos. Con eso lo que nosotros hacemos es que podemos tomar 1000 hectáreas, 2000 hectáreas de terreno, hacer las licitaciones ya antes que se construyan las obras. Cuando se adjudica, podemos llevar a nuestros vecinos a conocer los terrenos donde van a vivir. Podemos hacerlo en 12 meses. Y en 12 meses podemos crear 200.000 nuevos propietarios. Esa es nuestra estimación. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es una señal que es complementaria a la Constitución, que la Constitución se siga haciendo Camino de Viña en el Castillo, en Plaza de Piedra, donde sea. Pero en paralelo avancemos con esto. 200.000 nuevos propietarios. ¿Dónde? Preguntaron ustedes. Este mapa muestra los egresos fiscales que nosotros detectamos. No incluimos acá bienes nacionales. Estuve con el ministro Isamit, que tiene toda la voluntad de, en el caso de Lo Barnechea, al lado del Nido de Águila hay un terreno de bienes nacionales que permitiría construir 307 viviendas para los vecinos de menores recursos. Y está la voluntad, está el proyecto, y hay que hacerlo. De lo contrario, esos terrenos van a ser tomados por la ley del más fuerte, y eso no es el mejor camino. Y no solo por la ley del más fuerte, me tocó estar en el campamento Marichehú en Batuco, 800 familias, creado en 2 años, hablando con la dirigente Nicole Moya. Nicole, ¿por qué te viniste al campamento? Porque tengo hace 7 años en mi libreta, y no llega el proyecto, y los proyectos que me ofrecen están en Tiltil, o están en Buin, y yo quiero vivir en finalmente se tomaron el terreno. Pero al lado hay un terreno fiscal. Hay terrenos fiscales en Las Condes, acá está el Club de Golden Leones, digamos. Hay 3 terrenos fiscales abandonados en Las Condes. ¿Ustedes encuentran que eso es lógico? Si queremos hacer integración social, uno de ellos fue un proyecto que apoyó el exministro Monkever, ese largo, flaco, son las canchas de tenis que tiene el Serviu, al lado del Parque Arauco, cerca del Hotel Hyatt. Ese proyecto, ¿por qué no avanza? Hay que meterle pila a ese proyecto y hacerlo avanzar. Tenemos el terreno que está en la esquina, que es de la Corfo, de Kennedy con Pérez Sujovic, y un terreno del Servio que está al lado de la CEPAL. ¿Por qué no hacemos proyectos de integración social ahí? Con empresas que postulen con los vecinos. Y el terreno que vaya a prestaciones. El Estado no quiere vender el terreno, no quiere hacer caja al Estado. Quiere que ese terreno se pague con mejores infraestructuras, que se pague con plazas, que se pague con viviendas más amplias. Este es el caso de Valparaíso y Viña. Fíjense que esto es más dramático. En amarillo, los seriazos fiscales, en rojo los campamentos. Por favor, miren esto. Reñaca Alto. La ciudad con más campamentos de Chile, Viña del Mar. Ustedes pueden entender que esos campamentos en rojo estén al lado de terrenos fiscales abandonados, como uno del Servio en Clones Navales, como los terrenos que tiene la Armada y que los vende por pedacitos para hacer torres en Gómez Carreño. ¿Qué lógica tiene eso? Si nosotros queremos hablar de la dignidad y queremos hablar de la dignidad en serio, eso es indigno. El mismo Estado que está prometiendo un nuevo Chile, tiene tierra hoy día que se necesita y donde podríamos construir barrios como la Villa Frey. En conclusión, Chile vive una triple crisis inédita en la historia reciente. Es una crisis muy dura que nos pegó en menos de un año. Nuestra élite, nosotros, estamos en éxtasis con esta crisis. Estamos arriba de la pelota. Estamos en una ciudad futurista, los arquitectos, hablando de los 15 minutos, de la ciudad sana, de puras cosas
la verdad, muy poco vinculadas con las prioridades y las necesidades de las personas. Tenemos que alinear nuestro discurso y nuestras acciones a la necesidad de las personas que peor lo han pasado. Hemos sobredimensionado el poder de la nueva Constitución, hemos sobredimensionado el poder de las nuevas tecnologías, el futurismo de la ciudad a los 15 minutos. Tenemos que aterrizar y trabajar con agendas paralelas, porque esos sueños futuristas lo que hacen al final del día es tapar las urgencias. Porque tú con la Constitución puedes decir vamos a arreglar los problemas con eso y tapas el resto de las urgencias. O con la ciudad a los 15 minutos puedes decir sí, queremos que todo Santiago sea una ciudad a los 15 minutos. Cuando hoy día sabemos que el 10% puede tener todo a 15 minutos. Y el resto, bueno, lo haremos. ¿Y en qué plazo? ¿Y por dónde partimos? ¿Y cuánto cuesta? Esas son preguntas que nos hacíamos cuando era un país más serio. ¿Por qué no estamos haciendo esas preguntas hoy día? Si lo que la gente está esperando son respuestas. Y además crean expectativas que pueden estallar. Te digo sinceramente, si los vecinos siguen viviendo en La Pintana o en la comuna del Bosque, hacinados, con 300, 400 habitantes por hectárea, mirando un terreno fiscal vacío y enfermándose COVID, yo los voy a llevar a tomarse el terreno. ¿Quién no lo haría? Si el Estado tiene ese terreno, y en el caso de La Platina lo tiene porque el Ministerio de Agricultura, a través de un instituto que se llama INIA, quiere hacer negocio inmobiliario con ese terreno, igual que el Ejército de Chile en La Reina, negocio inmobiliario. ¿Por qué el Estado tiene que estar haciendo negocio inmobiliario? Y si hace negocio inmobiliario, ¿por qué no lo hace para construir las viviendas que faltan? Estamos contra el tiempo, no nos engañemos con esto. La Constitución y sus efectos, ayer hablé con un especialista en Constitución, un abogado, luego una abogada, me dicen 5 a 7 años, para que se vean los efectos. ¿Tenemos 5 años? ¿Tenemos 3 años? Yo creo que no tenemos 2 años. Por eso es que esta propuesta del consorcio social lo que busca es ser propietarios hoy día a 200.000 familias nuevas que están sin casa, hoy día, para que vean cómo su vivienda se construye. No la vamos a construir en 12 meses, pero van a poder ir a visitar las obras, van a poder ir a ver cómo se construyen. La ciudadanía debe percibir beneficios concretos en su patrimonio y en su calidad de vida, y de eso necesitamos una agenda de inversión. La agenda que dijo el ministro Ward, la agenda que el ministro Briones ha tratado de empujar, no ha sido escuchada. Eso a mí me molesta mucho. Me molesta mucho que toda la discusión sea al 10%, que es un cajero automático, y nadie habla de las inversiones que tenemos que hacer para mejorar nuestras ciudades. Ni siquiera los arquitectos lo hacemos. Ni siquiera los arquitectos sacamos la voz. Y algunos alcaldes tampoco lo hacen para decir no basta el 10% del cajero automático, tenemos que desplegar inversiones en el territorio. Y esta propuesta modesta que hemos hecho del consorcio social, pensamos que es muy interesante porque además va a servir para unir las empresas con los comités de allegados. Y créanme que nosotros hemos participado en esos procesos. Está Pilar Boicolea acá, que tiene amplísima experiencia y nos puede contar, Pilar, que las comunidades trabajan muy en serio cuando ven una opción concreta de resolver sus problemas. Muchas gracias por la invitación y los felicito por esta instancia y nos vemos pronto. Gracias.